Seguro que crees que eres un experto en HTML y que ya no puedes aprender nada más. Pues te equivocas, porque apuesto que no conoces la etiqueta out. En este caso, a mí me la ha descubierto Dan Odell en este artículo súper interesante porque yo al menos no la conocía. Y eso que llevo 3 años trabajando de desarrollador web y antes había hecho mis pequeños proyectitos con HTML como todo el mundo. Cualquier desarrollador sí que conoce la etiqueta de input. Esta es la típica que hemos utilizado siempre cuando hemos querido hacer formularios sencillos y la que llevan por detrás componentes como los text input o cualquiera que pertenezca a un formulario que utilicemos con los frameworks modernos. Sin embargo, nos dice el autor que output nunca la ha tocado y la mayoría de personas no saben que esto existe. Y dice que es una vergüenza porque solventa un problema que al menos en mi caso particular nunca he tenido, porque lo cierto es que nunca me he preocupado demasiado de la accesibilidad de la web, pero que es muy importante. Dice que esto ha estado en las especificaciones HTML durante muchos años, pero que se ha ocultado por diversos motivos que hablaremos más adelante en el vídeo. La etiqueta de output representa el resultado de un cálculo realizado por la aplicación o el resultado de una acción de usuario, y dice que se mapea de manera automática en el árbol de accesibilidad. Si no sabes qué es el árbol de accesibilidad, es básicamente una estructura paralela que nuestros navegadores manejan junto al DOM, ¿vale? Y que se utiliza para los lectores de pantalla y otras tecnologías que asisten a las personas que tienen problemas de visión o cualquier tipo de incidencia que les impida manejarse por la web con un teclado y un ratón como solemos hacer nosotros. En este caso, le he pedido un ejemplito aquí a ChatGPT y como puedes ver, lo que sería un simple botón de guardar, el DOM, esa estructura paralela que te he dicho que existe junto a él, ese árbol de accesibilidad, lo que nos crearía sería un nodo, es decir, un elemento de ese árbol con el rol del elemento, el nombre que tiene y distintos estados que puede accionar. De tal manera que con esta información, los lectores de pantalla, esas tecnologías que por si no saben lo que es aquello que podemos activar en nuestros ordenadores, en nuestros móviles y que utilizan las personas que tienen problemas de visión, que les va narrando, por así decirlo, las acciones que ejecutan o lo que va apareciendo en pantalla. En este caso, lo que ese lector narraría sería botón guardar, indicando de este modo el elemento que está en el DOM y lo que se puede hacer. ¿Vale? Este es un punto muy importante porque nuestras webs deben ser accesibles, ya que ahora mismo Internet es una cosa a la que puede acceder todo el mundo y ya cualquier tipo de persona debería de poder acceder y disfrutar sin ningún tipo de problema. De hecho, de unos años hacia acá, Google está tomando la accesibilidad de la web en cuenta para temas de SEO y relacionados. Por lo tanto, es algo muy importante. Si nosotros queríamos que un valor dinámico se mostrase en nuestra web de una manera accesible, teníamos que utilizar alguna de las propiedades relacionadas con ARIA que el autor del artículo nos está enseñando aquí. En este caso, pues dice que lo debe narrar de manera educada. Esto por ahora no importa, lo único con lo que quiero que te quedes es que teníamos que hacerlo nosotros de manera manual. Si nosotros colocábamos un div o hacíamos cualquier tipo de cosa, por ejemplo, si nosotros poníamos algo así en nuestra web, una calculadora muy sencillita, y queríamos encerrar el valor dentro de esto podía ser un div, podía ser un span, podíamos etiquetarlo como quisiéramos, pero a la hora de la accesibilidad esto teníamos que añadirle esas propiedades de ARIA para que la web entendiese que eso no es un div aislado, sino que eso va a contener el resultado de la calculadora de estos dos campos. Eso el autor del artículo dice que ha sido un problema y que los desarrolladores se han estado pegando con esto durante años. Como te digo, en mi caso particular no lo sé porque nunca me he preocupado demasiado por la accesibilidad, pero dice que con esto del output cambia completamente porque internamente esta propiedad ya se mapea a el status. Ese rol que hemos visto antes en el ejemplo del botón, pues en este caso sería el status, que es una propiedad que el lector de pantalla ya entiende que es donde va a ir dirigido el resultado de unos cálculos. Aquí nos da un pequeño ejemplo de uso que dice que utilizarla es tan sencilla como algo así, y si nosotros vemos unos ejemplitos que hemos preparado, vemos que simplemente lo único que tenemos que hacer es colocarla aquí, indicar cuáles son los campos que pueden alterar este output. En este caso le indicamos con la propiedad for A y B, y como vemos, si aquí colocamos un 20 sale 70, si aquí colocamos 60
sale 80, se ejecuta la suma sin ningún tipo de problema o distinción. Para nosotros no tiene ningún cambio más allá de recordar esta nueva etiqueta y utilizarla cuando toque, pero para una persona puede significarlo todo, ya que el mapeo de esta etiqueta hace que los lectores de pantalla lo tengan en cuenta y que, por ejemplo, al momento de cambiar este resultado, si ahora era 30 y esto pasa a ser 40, el lector de pantalla diría algo como resultado 40. Y si esto no lo ponemos con esta tag o no colocamos las propiedades de área en la tag correspondiente que hemos puesto aquí para encerrar el resultado de estos dos inputs, lo que diría es simplemente 40. Y claro, si el usuario está navegando o está haciendo lo que sea, no tendría el contexto, no sabría a qué resultado corresponde exactamente ese número. Sería un 40 suelto. Sin embargo, con la propiedad no tenemos que darle nada más y esto ya funcionaría. El autor nos enseña por aquí que tiene esta propiedad for que hemos visto en el ejemplito anterior y que sirve para indicarle los distintos IDs de los que depende este out. También nos comenta que no necesitamos un for, se puede añadir directamente, inline y sin ningún tipo de problema. Y aquí me ha parecido muy chulo porque a pesar de que el rol principal y de que el problema que solucione sea el que llevamos comentando todo el vídeo, dice que algunos lectores de pantalla dice que no terminan de funcionar correctamente con la actualización de esta tag. Por lo tanto, que le forcemos el rol de status para así quedarnos seguros, porque dice que hay algunos lectores de pantalla que no funcionan del todo bien. Ahora nos enseña algunos ejemplos que nosotros vamos a ver porque le han preparado aquí una web llena de ejemplos, ¿vale? Y como vemos no nos cambia nada. Vemos que esto al final lo que muestra es el resultado dinámico de distintas acciones, pues una calculadora sencilla, 20-20, aquí aparece un 40 sin que tengamos que hacer nada, un slider que podemos mover y que vemos que esto cambia sin ningún tipo de problema, un character counter que hacemos aquí, vemos que esto cambia y a priori nadie diría que estamos utilizando una tag que no hemos conocido porque esto son cosas que se llevan haciendo en la web toda la vida. Sin embargo, no se conocía. ¿Y por qué no se conocía? Pues básicamente porque dice que se había olvidado. Yo he intentado realizar una pequeña investigación porque me parecía muy curioso. Al final esto es algo que lleva muchos años y no entiendo por qué una tag, que además el propósito que tiene es bastante importante, no se conocía. Y me ha dado una tesis que me parece bastante interesante. Ahora mismo, rara vez nosotros vamos a realizar HTML nativo, HTML semántico así a fuego, a puro código. Por lo general, esto lo vamos a encapsular utilizando un framework o una librería como puede ser React, un framework como puede ser Vue, etcétera, etcétera. Ya no escribimos así a pelo como hacíamos antes. Esto genera que tengamos un mayor desconocimiento de las tags del HTML puro y también que le demos una menor importancia, igual que pasa con el CSS puro, se está acostumbrado a utilizar otras cosas como Tailwind, etcétera, etcétera. Esto genera que para todo el mundo sea mucho más fácil utilizar un div, por ejemplo, que una tag un poco más obtusa como esta del output o como otras que me ha dicho de progress, de meter, etcétera, etcétera. Sobre todo con este tipo de herramientas que manejan el DOM de manera dinámica, que no tenemos nosotros que ponernos a escribir a fuego. Y claro, como ese ha sido el auge, como ya casi todo el HTML que se maneja va a través de ese tipo de herramientas, pues el conocimiento más puro y la utilización más pura de HTML parece que se ha ido perdiendo. Y como dice el autor del artículo, lo hemos olvidado. Esta tag es cierto que no se cubre en muchos tutoriales, que no se puede encontrar fácilmente e incluso que cuando buscas sobre ella en repos de GitHub, raramente aparece. Y claro, esto genera un círculo vicioso. Si nadie la enseña, nadie la usa. Si nadie la usa, nadie la puede aprender y por tanto no se enseña. Por mi parte, no la conocía y ya te digo que ahora que la tengo, si en algún momento hacemos especial hincapié en la accesibilidad o si en algún momento tengo que dedicarme a un proyecto relacionado, esta tag saltará a mi mente. Porque todavía la web no es 100% accesible, es un problema que estamos enfrentándonos y es un problema para el que mucha gente se ha estado pegando durante años con un montón de herramientas. Cuando lo más curioso es lo que dice el autor. Algunas veces las mejores herramientas para hacer el trabajo es una que ni siquiera sabíamos que teníamos. Porque la teníamos, eso estaba ahí en las specs de HTML y ahora tanto tú como yo la podemos usar. Déjame en los comentarios cuál es la tag más extraña de HTML que conoces y si a partir de ahora vas a comenzar a utilizar esta tag de output. Te veo en la próxima.